Bueno, la información nos lleva al partido de Florentino Ameghino. Esto es en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Lo que estás viendo allí es lo que se conoce como cámara séptica. Esto lo vamos a ahora poder ampliar en un minuto. Bueno, ¿qué pasó? Esto bueno, enlutó a toda la localidad de Blaquier, que pertenece al partido de Ameghino. Un hombre se descompensó cuando realizaba tareas de mantenimiento en un pozo de cloacas. Cayó 12 metros de profundidad, 5 personas, porque en un primer momento se hablaba de 5 bomberos voluntarios, son 5 personas, 5 vecinos, hay músicos, hay bomberos voluntarios, hay amigos de este hombre que se descompensó y cayó 12 metros dentro del pozo ciego de la cámara séptica. Terminaron muriendo todos, 6 fallecidos en Blaquier. Esto ocurrió el fin de semana, concretamente el día, si no tengo mal entendido, fue el viernes en horas de la tarde, pero para ampliar esta información, porque el fin de semana se conoció y la verdad es que yo estoy lejos de, con estas cosas, llamar a los funcionarios, ¿no? Al intendente, a quizás algún bombero. Prefiero hablar con periodistas, con quienes viven el día a día, el hora a hora, en la calle, en los pueblos, en este caso allí en Ameghino, en Blaquier concretamente, porque son los que captan la realidad. Y la tengo en línea a Mirta Sgalipa, ella es periodista de la Brújula Web, de allí de Florentino Ameghino. Nos está escuchando, queremos saludarla y que nos amplíe un poco más con datos de última hora lo que ha ocurrido. ¿Cómo estás, Mirta? Pablo Sigliuti, hoy un gusto, Hola Pablo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a toda tu audiencia allí en la ciudad de La Plata. Muchas gracias. Contame, Mirta, ¿cómo ha sido toda esta situación, esta tragedia ocurrida allí en Blaquier? Eso es el nombre que uno le ha dado por estas horas, una tragedia única, una tragedia que no se ha conocido, que no tiene precedentes, por lo menos que conozcamos nosotros, ¿no? La localidad de Blaquier y todo el distrito de Florentino Ameghino. Nosotros estamos a escasos 19-20 kilómetros, es una de las localidades que integra el distrito de Florentino Ameghino y estamos relacionados permanentemente, o sea que se está viviendo a nivel distrital esta etapa de duelo post-tragedia, como decías vos recién, que al primer momento, el viernes por la tardecita, parecía un relato de una película de Narciso Ibáñez Menta, por el terror y el suspenso que esto tenía, ¿no? Sí. Aún en ese estado de shock de toda una población, no nos olvidemos que hay 5 personas fallecidas de Blaquier y una de Ameghino, pero que estamos todos integrados. Y cuando pasa ese primer impacto, que es el impacto de la sorpresa, es la contención, es abrazar en el dolor a los familiares, a los amigos. Cuando todo esto va empezando a pasar, empieza la otra etapa, ¿no? La etapa de preguntas, la etapa de análisis, la de querer saber qué pasó realmente, esto se podía haber prevenido. Pues esos son los planteos que van empezando a surgir hoy día lunes, que aún no tienen respuestas y que uno espera que con el tiempo vayan llegando. Aún en la localidad de Blaquier y Ameghino es dolor y es contención. Mirta, nosotros, habíamos arrancado a hablar el sábado luego de esta situación. Uno de los fallecidos o 2 de los fallecidos eran conocidos tuyos, amigos tuyos. Imagino que igual conocidos son todos, no solo Ameghino, sino, no solo Blaquier, es un lugar muy chico que debe tener, por lo que estoy viendo en el Google Maps, no más de 1000 habitantes, 2000 habitantes, sino que Ameghino también es muy chico, ¿no? Claro, sí, la localidad de Blaquier no supera los 1500 habitantes, claro. Y la ciudad de Ameghino, que es la ciudad de cabecera del distrito, tiene 10.000 habitantes. Claro. Acá nos conocemos todos tenemos relación de una u otra manera. En lo personal tengo amigos que están afectados, es el papá y el hijo que fallecieron, Sánchez, y uno de estos le llega. Nosotros no estábamos en el lugar,
incluso no estábamos en el país, así que fue toda una conmoción y querer saber qué estaba pasando, ¿no? Fueron y son días de mucho dolor. Realmente el silencio del día domingo ayer, tanto en Blaquier como en Ameguino, hacía como ruido, ¿no? El silencio en las calles, donde vos encontrabas algunos vecinos reunidos hablando de esto. Después del sábado, que fue una despedida tan dolorosa, los cuerpos de la localidad de Blaquier se despidieron en un club de fútbol, donde ahí se concentraban familiares, amigos, conocidos, gente que viajaba. En tanto en Ameguino se estaba llevando a cabo el velatorio y la despedida del cuerpo del operario, que fue el que primero entró al pozo, que es una persona muy conocida también, incluso más allá de ser operario y bombista, era cantante, en la zona se lo conocía mucho. Así que bueno, todo esto nos está llevando a un terreno de contención entre unos y otros, ¿no? Y no poder salir aún de este tema. Sí, sí, es terrible, y hoy y la semana que viene y durante un mes esto va a ser bastante doloroso, se va a recordar mucho, digo, porque aparte la forma, ¿no? de esta tragedia también es terrible, ¿no? El relato que te decía yo al principio, ¿no? Como parecía escrito para una película de terror, era algo que era inconcebible escuchar, llegar las primeras noticias donde no se sabía qué había pasado. Se hablaba de electrocutación dentro del pozo, que la gente iba cayendo, iba muriendo. Claro. Se hablaba de que la gente entraba y no se escuchaba más nada. Era todo muy terrorífico y es así. Realmente es una tragedia que nos enluta, pero que además nos llena de sorpresa y de asombro el modo, ¿no? Una persona que estaba trabajando a la mañana, el operario se lo había visto, de acuerdo al relato de un vecino que vive cerca del lugar donde está el pozo de bombeo. Esto es un pozo de bombeo, Pablo, claro, donde tiene una profundidad de 8 y 9 metros aproximadamente de profundidad. Te estoy hablando de diámetro, son 3 o 4 metros que tiene. Claro. Una tapa arriba que es más chica que el diámetro de ingreso, esa tapa está cerrada, está cercado el lugar. El nivel del afluente de ese pozo no debe superar los 80 centímetros aproximadamente, porque si pasa esa medida, inmediatamente se activan las bombas que expulsan el residuo a los piletones, ¿no? De la cloaca, que están a unos 500 metros del lugar del hecho aproximadamente. Esta persona estuvo trabajando en el día, se lo vio haciendo algunas tareas en la superficie, porque es un pozo subterráneo. Toda la obra es subterránea. Arriba lo que ves es apenas una casillita y la tapa de ingreso, después es toda una obra subterránea. Claro. Se lo vio trabajando y luego se lo vio con escaleras, colocó la escalera y se metió en el pozo, seguramente a trabajar. No se sabe, aún no hay una información exacta, precisa, de cuál era el problema que había con la bomba o con lo que tenía que arreglar. Él se sumerge y al rato viene el encargado de la cloaca, esto lo relata un vecino que fue el que vio más o menos la situación. El encargado de la cloaca ve que la persona estaba dentro o siente que estaba dentro. Yo no sé bien si él pidió ayuda o se dio cuenta de que no había ruidos, entonces empezó a pedir ayuda a los vecinos que empezaron a llegar. Se piden linternas porque no se veía en la profundidad, se piden sogas, llega un bombero sin sogas, sin máscara, y ingresa, que es el primer bombero que fallece, que tampoco sale. Entonces el encargado de la planta sigue pidiendo ayuda, empieza a llegar gente, llega el padre, llegan los amigos que estaban en el taller con el bombero, y todos iban entrando a tratar de ayudar para sacarlo sin saber lo que estaba pasando. Pero nadie salía a la superficie. En un momento piden linternas, se acerca un vecino con linternas y se ve que abajo estaban todos muertos. Las personas que estaban ingresando estaban fallecidas ya, inmóviles. Y ahí sí vienen dos bomberos ya con máscaras. Para esto ya había pasado un buen rato. Ya vienen dos bomberos con máscaras que son los que rescatan a las personas fallecidas y ellos terminan internados en el hospital, ya están dados de alta. Son 8 personas en realidad las que ingresaron al pozo y que salieron, 6 fallecidos y 2 terminaron internados con asfixia, pero están fuera de peligro.
Terrible, Mirta, lo que nos relatás. Insisto con esto, ¿no? Escuchamos durante el fin de semana en otros medios de comunicación, ¿no? Con el profesionalismo de alguien que está en la calle, que recopila información y, digamos, algún funcionario que, por supuesto, también ha podido hablar, pero no con el detalle de estar, insisto, con los pies en el barro, como se dice. Mirta Sgalipa es periodista de La Brújula Web, allí en la zona de Ameguino. ¿Vos estás en La Plata o estás en Ameguino concretamente, Mirta? Estoy en Ameguino y en La Plata, Bien. un poco en cada lado, Pablo. Viajo mucho ayer, vine de allá, llegué de un viaje y arribé anoche de la ciudad de La Plata. Sí, vamos muy asiduamente, tengo la familia allí, mi esposo trabaja allí, así que estamos muy seguido por la ciudad de La Plata. Hermosa ciudad que está pasando por unos días de humedad terrible y mosquitos. Terrible, es terrible, sí, es terrible. Aquí también. Cuando aquí andes también. por Ameguino, nos gustaría conocer Ameguino, poder, bueno, un poco hacer una recorrida. Si te parece, me avisarás vos y nos volvemos a conectar. ¿Te parece? Pero es un gusto, Pablo, es un gusto. Cuando quieras, aquí estamos y nos ponemos en contacto. Sí. Ahora, en este tema estamos empezando como a trabajar en otra etapa, digamos, desde la prensa, las preguntas que se hace la gente también nos las hacemos nosotros, ¿no? Los protocolos, la seguridad, los convenios, los contratos, cómo se contrata desde un municipio una persona que va a hacer un trabajo y pasa esto. Bueno, todas esas cosas supongo irán surgiendo a través que pasen los días y con las investigaciones que está haciendo la justicia, ¿no? Estamos ampliando, vamos a ampliar igualmente esta información porque no va a pasar obviamente por alto ni va a quedar en el olvido, así que en cualquier momento volvemos a comunicarnos. Mirta, te agradezco mucho, Gracias, Pablo, que tengan un buen día. Igualmente. Un placer. Mirta Sgalipa es periodista, como yo te decía, y tiene que ver justamente con esta noticia que conmocionó a la localidad de Blaquier, allí en el partido de Florentino Ameguino, noroeste de la provincia de Buenos Aires.